Viajar en el tranvía era una cosa muy simpática porque los tranvías recorrían siempre algunas extensiones un poco largas. Por ejemplo, ir a Tingo, era casi como un viaje, ¿no? Se respetaba mucho a los mayores, porque apenas subía una persona mayor, inmediatamente todos los escolares se paraban de los asientos para cederle a los mayores. Había mucho respeto, y me acuerdo mucho de eso. No faltaban los chicos que nos enamoraban, pues no, nos molestaban. Yo he conocido a varios chicos, nos encontrábamos en el tranvía, conversábamos. El tranvía era muy seguro, entonces uno podía hacer las subidas y bajadas al vuelo y lo que se llamaba gorrear, o sea, ir a 1 o 2 cuadras gratis, burlando un poco al llamado inspector, que era en realidad el cobrador, ¿no? El tranvía eléctrico era un medio de transporte elegante, sano y distinguido. Conservaba el señorío que tenía Arequipa en ese entonces. El ferrocarril urbano de Arequipa inauguró su primera ruta el 14 de marzo de 1875, 11 años después que se implantara el mismo sistema en el Callao y 3 años antes que el de Lima. En 1908 se electrificaron las líneas tranviarias y en 1911 la compañía W.R. Grace de Nueva York registró la empresa como Tranvía Eléctrico de Arequipa, la cual inició sus operaciones el 18 de julio de 1913. Se encargaron 14 vehículos de pasajeros a la empresa J.G. Brill de Filadelfia. Los vagones numerados del 100 al 106 fueron modelos convertibles. En tiempo de calor, sus paneles laterales eran removidos y reemplazados por otros con rejillas. Los tranvías de la serie 300 tenían 8 ruedas y un diseño particular, con puerta al centro y un vestíbulo. Los pasajeros de primera clase se sentaban en la cabina cerrada de la derecha, los de segunda clase lo hacían en el compartimento abierto de la izquierda. Para mí era muy emocionante, muy bonito viajar en esa movilidad, digamos, ¿no? Porque ya no caminábamos tanto. Los que veníamos, por ejemplo, del barrio de la Antiquilla, ¿no? Cuando tomamos el tranvía hacia el centro de Arequipa, entonces decíamos, estamos yendo a la ciudad. Igualmente los que venían de Tingo y los que venían de Pocarpata o de Miraflores, ¿no? Quienes, por ejemplo, vivíamos en lugares como Miraflores, la que nos despertaba era la voz de un ratito, que eran las señoras que bajaban generalmente hacia el mercado, lo que llamamos la plaza, y pedían un ratito para que los espere el tranvía, porque el siguiente demoraba un tiempo que tal vez para ellas era un retraso, ¿no? Con mi hermano Roland y con mi perro Nicky bajábamos siempre a esperar el tranvía y poníamos en la línea del tren clavos. Entonces pasaba el tranvía y recogíamos los clavos que se habían convertido en medallas y digamos nuestro logro mayor fue cuando una cabeza de clavo la limamos un poquito y la convertimos en una llave con la que abrimos el cajón un cajón secreto de mi padre, donde él escondía las revistas de historietas. Inconscientemente era el único medio de transporte que había. Íbamos al colegio y veníamos del colegio en ellos, digo inconscientemente porque todavía no sabíamos la existencia de los ómnibus, que son muy posteriores, no había comparación, era el único vehículo de traslado. En 1924, el tranvía eléctrico de Arequipa ordena 2 vagones del tipo Birney a la fábrica Brill, que son numerados 501 y 502, modelos que serían adoptados para reconstruir todos sus otros vehículos según el mismo diseño.
El tranvía eléctrico de Arequipa no ordenó más vehículos hasta 1939, en que compró carros usados del estado de Nueva York. Estos tranvías tenían originalmente 12 ventanillas a cada lado. Eran muy largos para las angostas calles de Arequipa, de forma que fueron rediseñados, transformando la primera y la última ventanilla en puertas, y los terminales fueron remodelados. 1933 trabajé hasta el 66, que se liquidó. El 66. Entré ganando 18 centavos la hora. He trabajado de motorista durante los 30 años. Ningún accidente, felizmente. 50 pasajeros sostenía un tranvía chico y los grandes 100 pasajeros. El manejo era eléctrico, el freno era a gas. Tenían diferentes colores. Los que hacían servicio, por ejemplo, a Yanaguara, Antiquilla, eran verdes. Los que hacían servicio a Miraflores eran verdes. Los que hacían servicio a Tingo eran rojos, un rojo óxido, y igualmente los que hacían servicio a Pucarpata. El conductor operaba un timbre que estaba colocado en el piso del vehículo, ¿no? Y él operaba con el pie, ¿no? Te muestro, el timbre es este, ¿no? Lo guardo de recuerdo aquí, ¿ya? Entonces, cuando los pasajeros empezaban a subir al tranvía, el conductor con el pie operaba en forma intermitente, ¿no? A medida que iban subiendo los pasajeros, así, ¿no? Así, ¿no? Y cuando terminaban de subir los pasajeros, entonces él operaba 2 veces y hacía esto. El motorista ya conectaba su máquina y empezaba a circular el tranvía. Muchas personas tomaban el tranvía más que nada para cruzar el puente. Entonces siempre había ese boleto determinado. Un boleto que además era fácil de que en casos de estudiantes que iban al otro, pasando el puente, pues lo tomaran, hicieran además de sacar la plata, que sigan mientras llegaban a la otra esquina y se bajaban, ¿no? Salía del colegio, ¿no? Grupo de amigos, y corríamos hasta el Mercado San Camilo porque por allí pasaba nuestro tranvía que nos iba a llevar hasta la Antiquilla. Y nos colgábamos del tranvía en la parte de atrás, y cuando veíamos que en alguna esquina subía el inspector, entonces nos bajábamos del tranvía, nos íbamos corriendo una cuadra después, lo volvíamos a esperar el tranvía y así hacíamos nuestro viaje hasta llegar al terminal a la Antiquilla. Bastantes gorreros habían que se colgaban del tranvía. No me gustaba que se colgasen del tranvía y los hacía subir al tranvía para que no se colgaran, porque así colgándose había accidentes y yo evitaba los accidentes. Siempre 2 personas en cada asiento, había 2 filas de asientos y las personas que no tenían asiento y estaban apurados, unos por el trabajo, otros por el estudio, iban unos cuantos nomás parados en el centro y después iban cerradas las puertas y en cada cuadra más bien paraba el tranvía, ahí se bajaban unos, otros subían. El tranvía hacía muy buen servicio y aparte de eso era muy puntual. Era tan preciso el recorrido que cuando uno de los tranvías bajaba, el otro ya estaba esperando 1 minuto, medio minuto, ahí en el cambio. Eso como me llegaba a impresionar. Y todo era pues cómodo.
las personas, no como ahora que de un empujón o de una arrancada del micro, del ómnibus, como acá vamos como sardinas. A veces el tranvía iba lleno de gente, entonces se bajaban y querían bajarse y cruzar inmediatamente por delante del tranvía. El tranvía partía, ¿no? A veces la gente imprudente, entonces había muchas muertes, accidentes, pero no seguido. Eso sucedía de vez en cuando, así. Tenías que saberte bajarte al vuelo echando el cuerpo para atrás y caminando así, porque si te tirabas de frente, pues, ibas pues de cabeza para allá. Pero a mí nunca me pasó, yo aprendí a tirarme al vuelo así, ¿ya? Y también a cogerlo al tranvía, también al vuelo, ¿ya? Porque se pasaba la hora, pues, ¿no? Y había que llegar a la hora puntual al trabajo. Los escolares, cada año comprábamos un pase. Ese pase era lo máximo porque era un librito empastado no sé, en tela, y adentro había unas hojitas con tu foto y tus datos. Entonces tú entrabas, abrías el librito y lo mostrabas al cobrador, ¿no? Había personas que habían tenido pases durante 2, 3 o 4 años. Entonces ya más o menos los conductores las conocían, ¿no? Entonces entraban al tranvía y seguían diciendo pase, aunque ya no tenían pase, ¿no? Colegialas, algunas colegialas de mi entorno, yo me acuerdo, ¿no? Que se divertían con lo que le hacían creer al conductor, al que cobraba en el tranvía, que tenían pase y no lo tenían. El conductor y el cobrador eran viejos characatos, ¿no? Que trataban a la gente con una actitud pues muy amistosa y yo recuerdo de que si había una viejita que estaba en la mitad de la calle, se paraban y bajaba el cobrador a ayudarla a subir. Eran pues la vieja escuela, ¿no? Había bastante respeto, no había malcriadez. Nunca he tratado al público mal, siempre lo he tratado bien al público y por eso más me he hecho bien común en el público. Así viajamos, siempre contentos. Mi hermana, sobre todo, mi hermana Carmen, ella ya tenía su enamorado, ella iba feliz, ella se sentaba más bien en otro asiento con él, y yo me iba en otro asiento, bueno, con la persona que me tocara, pues, ¿no? Verdaderamente, ya con el tiempo, esto que fue un servicio que inicialmente lo llamé inconsciente, se ha convertido en una añoranza y un ejemplo de cómo puede tener uno una ciudad ordenada a través de su transporte. El tranvía eléctrico de Arequipa paralizó sus últimas unidades la noche del domingo 9 de enero de 1966, después de 53 años de operaciones. El de Lima había sido cerrado en septiembre del año anterior. Los tranvías de Arequipa fueron los últimos en prestar servicio en el Perú.